Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carlos Alberto Mondragón Hernández, como usted ya sabrá. En el siguiente video realizaremos una opinión técnico-jurídica relacionada con el amparo en revisión 439 del año 2015. Así que, sin nada más que mencionar, comencemos. En primera instancia, y antes de dar mi opinión respecto a este amparo, considero importante el resaltar concretamente de qué trata este amparo. El amparo en revisión número 439 del año 2015 fue promovido en primera instancia por una madre de familia en representación propia y de sus hijos menores, en el cual ella solicitó dentro de la escuela pública a la que asistían sus hijos que se impartieran una clase extracurricular y voluntaria de religión católica, apostólica y romana. La madre, bajo sus argumentos, establecían que tenía el derecho, bueno, sus hijos tenían el derecho de recibir, bueno, de decidir la formación religiosa de sus hijos, conforme al artículo 24 de la Convención Americana de los Humanos, que básicamente protege el derecho de los padres a que sus hijos reciban una respectiva educación moral y religiosa conforme a sus propias convicciones, básicamente. Sin embargo, las autoridades educativas establecieron una negativa a su solicitud, con base en el artículo 3 de la Constitución mexicana, que básicamente establece que la educación impartida por el Estado debe ser tanto laica, ajena y, bueno, laica y ajena a todo doctrina religiosa, básicamente. Y esa negativa fue el acto que motivó el juicio de amparo. Otro aspecto importante que considero resaltar es cuál fue el tema central del amparo. El núcleo del conflicto fue básicamente determinar si el derecho de los padres a educar religiosamente a sus hijos, como lo señala el derecho internacional, podía chocar o ser a cierto punto limitado por el principio de laicidad del Estado mexicano, consagrado en el artículo 3 constitucional. Es decir, el punto clave era aclarar si la laicidad educativa restringe o por el contrario, impide al Estado que atienda peticiones como la de la madre, que solicitaban clases en la escuela pública, aunque fueran extracurriculares y voluntarias. El tercer punto que considero importante resaltar es cuál fue la conclusión general de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y básicamente la segunda sala de la Suprema Corte concluyó que no existe una restricción constitucional al derecho de la libertad religiosa en el artículo 3. Es decir, que el juez de distrito interpretó como interpretó mal este principio. Sin embargo, el artículo 12.4 de la Convención Americana sobre los Humanos establece que no se obliga al Estado mexicano a impartir educación religiosa ni siquiera de forma voluntaria o escolar. Lo que realmente garantiza ese artículo es básicamente la libertad de los padres para poder educar a sus hijos según sus convicciones religiosas fuera del ámbito de la educación. Y ahora sí, pasando a mi respectiva opinión basada en un razonamiento lógico jurídico, considero que este caso sin duda representa un interesante equilibrio entre los derechos humanos, puesto que el principio de laicidad y las responsabilidades del Estado. Principalmente es claro establecer que la madre realmente no actuó con mala intención. Por el contrario, su solicitud se fundó principalmente en el ejercicio de su derecho como madre a formar a sus hijos conforme a sus creencias religiosas, lo cual es probablemente totalmente legítimo y respetable, y de hecho está protegido por los tratados internacionales y la propia Constitución. Sin embargo, bajo mi opinión, también debemos de reconocer que la laicidad del Estado mexicano no es una postura contra la religión, sino contra la garantía de igualdad y neutralidad. La educación pública, como tal, debería de mantenerse libre de toda doctrina religiosa, precisamente para proteger esa diversidad de creencias y promover una sociedad plural en la que se evite cualquier forma de imposición ideológica desde las instituciones del Estado. En todo caso, de hecho, existen alternativas perfectamente válidas y mucho más adecuadas. Por ejemplo, considero que si la mujer tenía el interés, bueno, la madre de familia tenía el interés en que reciban de alguna u otra manera educación religiosa, pues bueno, existen variedades que puede aplicar, o sea, puede inscribir a sus hijos en alguna escuela religiosa, que de hecho, por ejemplo, ese fue mi caso en mi educación media superior. Yo estuve en una preparatoria era interesante, pero que hablaba de temas de religión. Es una cuestión de que si la madre quería buscar ese tipo de educación para sus hijos, pues existen alternativas respecto para eso. En conclusión, los derechos humanos deben armonizarse, creo yo, y en este caso el derecho a la libertad religiosa es sin duda un principio que busca no excluir, sino que se complementen, reconociendo tanto la libertad individual de las personas, así como también la responsabilidad del Estado a mantenerse, como lo mencioné anteriormente, de manera neutral para proteger los derechos de todos por igual. Y eso ha sido todo por mi parte, profesora. Sin duda espero que mi video haya sido de su agrado. Y sin nada más que mencionar, espero que tenga un buen día, tarde, noche respectiva. Nos vemos.